¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Taller de Corte y Corrección. Este programa es un programa especial y creo incluso que podemos llegar a dividirlo en dos partes. ¿Saben por qué? Porque me preocupó mucho todo lo que fueron poniendo en los comentarios. Además, bueno, les agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecerles los pulgares arriba, las recomendaciones, los comentarios que fueron laudatorios en un 100%. Pero hay una cosa. ¿Recuerdan ustedes en el primer programa? Yo les pedí que me trajesen problemas y me trajeron un problema. Yo creo que el 70% de los mensajes que recibí tienen que ver con una cuestión. Marce, empiezo a contar una historia y me quedo ahí varado y no sé cómo seguir. Todos ustedes prácticamente se habrán enfrentado alguna vez con ese problema, pero les agradezco mucho que lo hayan verbalizado, lo han puesto por escrito, para poder hacer con eso un programa. Ya saben que la intención nuestra es ayudarlos a que puedan desarrollarse. De verdad que vamos entonces a entrar en materia. ¿Qué es una historia, una narración? Me acuerdo una vez me habían invitado a un colegio a darles una charla a unos chicos. Resulta que los alumnos competían como colegio en algo que tiene que ver con el cine y con la literatura. Era un concurso de cortometrajes, pero no es que ellos tenían que hacer los cortometrajes, ellos tenían que inventar un cuento, lo elevaban a un jurado, creo que era municipal la cosa, el jurado elegía la mejor historia y con esa mejor historia se filmaba, no los alumnos del colegio, sino un equipo profesional, filmaba la historia en cuestión. Bueno, la idea era que yo fuese para darles una mano a los chicos, esa era la misión mía. Me leen la historia, tal cual la habían inventado, y les cuento algo, era un señor que estaba detenido en la barrera de un tren. ¿Y qué pasaba en ese momento? Bueno, a partir de ahí no pasaba nada. Él no se acordaba nada digamos, no había ningún recuerdo previo, no, era simplemente la situación de este señor detenido con la barrera que le impedía pasar. Y hasta ahí había llegado la historia. Entonces, bueno, yo les tuve que explicar, miren muchachos, esto no es una historia. Un señor no se sabe a dónde va, lo detiene la barrera de un tren y fin. Imagínense si ustedes fuesen a ver una película en la que sucediese eso. Honestamente pedirían que les devolviesen la entrada en la boletería. Bueno, estaban un poco tristes, pero digo, vamos a ver cómo podría llegar a ser una historia. Esto, por favor, homológuenlo, háganlo ver como muy común a todo el mundo. Empezar una situación y no saber para dónde se va. Por lo menos eso es lo que ustedes han contado en los comentarios como gran problema. Porque es lógico, digamos, empezar una historia es muy sencillo. El tema es después continuarla y después coronarla. Ahí está la cuestión. Muchas veces ustedes ven, por ejemplo, películas que parece que terminaron hace una hora. A mí, por ejemplo, Scorsese es uno de mis directores favoritos, pero La Isla Siniestra, ¿cómo se llama? La Isla Maldita, La Isla Siniestra, ya hasta le olvidé el título. Está con Leonardo DiCaprio. La película, a mi modo de ver, terminó una hora antes cuando se descubrió que DiCaprio estaba mal del valero, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó después? Nada, siguió la cosa ahondando en eso. Yo la verdad que cuando la película estaba terminando dije, bueno, ahora Scorsese en esta escena final, cuando él vaya al faro, va a tirar la casa por la ventana. Y no, la película terminaba ahí. Así que, ¿qué es lo que está pasando? No es que Scorsese sea un mal narrador ni nada. No sé honestamente porque no es mi universo la producción cinematográfica. Pero ese problema que se dio profesionalmente en esa película, yo lo veo todo el tiempo en los talleres. Lo vi en esta anécdota que les contaba con estos muchachos. Y bueno, ¿cómo hacemos ahora para poder salir de ahí a una historia? Lo primero que hay que pensar es que una buena historia tiene 4 momentos bien determinados. El primero es la situación inicial. ¿Qué es eso? Pues bien, acuérdense lo de este hombre detenido ante la barrera del tren. La situación inicial es una situación que marca el estado de cosas antes de que la historia en sí arranque. ¿Cuándo arranca la historia? La historia arranca en lo que el cine, Nicolás tiene un excelente programa al respecto en Set Films, cuando habla del punto de giro, un momento en la narración que hace que la historia no pueda seguir en donde estaba. Imagínense, por ejemplo, ustedes una taza de café. La taza de café
es ni más ni menos la situación inicial, la situación primera. Y después venimos con un poco de leche, le agregamos ahí al café y ya tenemos algo que molecularmente, no puedo volver atrás, ya ha cambiado, ahora se llama café con leche, o como en sus países que me están escribiendo de todas partes del mundo se lo llame. Acá en Argentina se llama café con leche. Es otra cosa, no es ni café ni leche, es la suma de los dos que forman una cosa completamente distinta. Si a una situación inicial estancada, pongamos por caso, ahí ya estarán viendo en la pantalla alguna portada del cuento maravilloso de W. Jacobs, titulado La pata de mono. En La pata de mono hay una situación inicial, hay un matrimonio con su hijo, el padre y el hijo están jugando al ajedrez, la madre está cosiendo calceta, bueno, hablan de lo feo que está el tiempo, el barrial, que es el barro del vecindario, cómo hará el sargento Morris para poder llegar allí. ¿Quién es este sargento Morris? Sargento Morris es un visitante que va a alterar con lo que trae la situación primera, ese estado de cosas, de estar jugando tranquilamente al ajedrez, haciendo calceta. Este señor viene con un amuleto, con una pata de mono. Cuando le piden que se las muestre, no quiere saber nada. Dice, pero ¿cómo? ¿Usted fue el dueño? Sí. Los dueños anteriores pidieron deseos también. Y la mujer, ingenuamente, la mujer del matrimonio, le dice, ¿y se le cumplieron los deseos? Sí, le dice, se cumplieron. ¿Y qué fue lo que pidió? Y lo que había pedido el anterior dueño, los dos primeros deseos no lo sé, pero el tercero, ¿saben cuál fue? Pidió morirse. Así que mejor no hablar de esto. Pero bueno, ustedes saben que si no se hubiera hablado de esa pata de mono, no hubiéramos pasado al tercer momento del cuento. ¿Cómo se lo llama? En cine dijimos, punto de giro. Ese segundo momento nosotros, en nuestra progresión literaria, lo llamamos conflicto. El conflicto es aquello que viene a alterar la situación primera. Esa es la situación segunda que hace que la narración empiece a caminar con todo. Imagínense un auto que no tuviese motor, no puede andar. Por más bello que esté, por más bien descripta que esté la situación primera, si no le agregás un motor a ese coche, no va a andar. Y en literatura, ese motor se lo llama entonces conflicto, la situación segunda que va a devenir en la situación tercera. ¿Cuál es la situación tercera? La trama, el argumento realmente en sí. La trama es un tejido hábil de tensiones y de intensidades y de distensiones que sirven para mantener en suspenso el ánimo del lector. Yo con esto no estoy diciendo que, al decir suspenso, y que es un género que ustedes ya saben por mi noticia biobibliográfica, me encanta, no estoy hablando simplemente del thriller o de lo que se conoce como cine de suspenso. Esa definición de cine de suspenso es errónea. A nuestro juicio, el suspenso es en realidad un recurso, no un género. Por eso decimos que el tercer momento, la trama, es ese hábil tramado de intensidad, de distensiones, tensiones que mantienen en suspenso el ánimo del lector. En suspenso significa eso, estar colgado, estar suspendido, atrapado por la narración. Ahora bien, esa intensidad tan tremenda, tan arrolladora en las grandes películas, en los grandes cuentos, en las grandes novelas, encuentra su situación última. No podemos ir más adelante, esto se tiene que terminar de alguna manera. Y ahí viene entonces el cuarto momento de toda buena historia, que es el desenlace. Entonces vamos a repasarlo. En primer lugar, el estado de cosas, la situación primera. ¿Qué es lo que está pasando, esa situación inicial, antes de que el cuento empiece? ¿Cómo empieza el cuento? Bueno, el cuento empieza gracias a la aparición de un conflicto. Aclaremos una cosa, ya que estamos. El conflicto no siempre es una situación mala. Ojo, cuando el personaje de Amon Goethe, en la película de Spielberg, La lista de Schindler, le llega el amor, que es lo mejor que le puede pasar a una persona, a este monstruo de golpe se le ve alterado todo su sistema de valores. Me acabo de enamorar de una judía, ¿qué me está pasando? ¿Ven? Entonces que en el infierno de Auschwitz, que es precisamente esa situación inicial, una de las subtramas de la película es la aparición de esta chica, de la cual Amon Goethe se enamora hasta las patas y no sabe qué hacer con ese amor que tiene. Fíjense que algo que es realmente
muy maravilloso como es el amor, a todos nos gusta enamorarnos, en este monstruo funcionaba como un conflicto que le alteraba esa situación de infierno. Por lo tanto, la situación inicial no tiene por qué ser siempre placentera, halagüeña, puede ser realmente trágica. Y lo que viene a cambiar esa situación, eso es el conflicto. Tercer momento entonces es la trama, siguiendo con nuestro resumen. Ese atrapar al lector entre las idas y vueltas de los personajes. Y el cuarto momento, la solución de todo esto, cómo se resolvió la película, cómo se remató el cuento, cómo se coronó el cuento, que es el desenlace. Esto agrega un poco más aquello de planteo, nudo y desenlace. ¿Saben por qué? Porque si ustedes están ante una situación estancada, que es lo que me planteaban la gran mayoría en los comentarios, que era lo que necesitaban y por eso lo estamos haciendo, hablarles de planteo, nudo y desenlace es como decirles, no sé, jabón, toalla y papel higiénico, no les sirve. Pero sí hablarles en términos de conflicto. Vamos al grano. Si ustedes agarran esa situación inicial y le agregan, por ejemplo, un conflicto, algo que venga a alterar esa situación estancada, yo les aseguro que la trama después se va a resolver por sí sola. ¿Qué pasa si este hombre de repente se levantan las barreras del ferrocarril? De repente él quiso pasar y vino de frente un ferrocarril que a él lo obligó, porque ya no le andaba el coche, lo obligó a escaparse y ver cómo el tren destruía su auto. Resulta que ese auto era lo único que él tenía para trabajar, era un instrumento de trabajo. Bueno, a lo mejor la drona de bicicleta del gran Vittorio de Sica se inventó también de esta manera, ¿no? Cuando le roban la bicicleta. Muchachos, esto es todo por esta semana, la seguimos la próxima. Muchísimas gracias.